Buenas. ¿Me echaron de menos? Yo no. Como nunca encienden la cámara, pues no sé quiénes son. No los echo de menos. Digo. Mentira, mentira. Cariño, se les quiere. Aquí llegamos en un día muy caluroso. Ya vamos a pasar 8, 9 meses juntos, recorriendo las estaciones desde nuestras ventanas, sentados en nuestros escritorios. Cada vez vamos más cerca de la meta y ojalá un día muy pronto nos volvamos a encontrar en las salas, ¿sí? Para conversar, reírnos juntos. Sí, se les extraña, se les quiere a pesar de la distancia. Creo que ya después de este montón de sesiones juntos y juntas hemos logrado conectarnos de una forma distinta, pero gracias a las plataformas digitales. Entonces, esta introducción es simplemente como para reflexionar del rol de las plataformas digitales. De pronto, nosotros no nos consideramos a nosotras mismas periodistas digitales, pero o no pensamos que nuestros ejercicios profesionales o nuestra vida va a transcurrir necesariamente en plataformas digitales, pero lo cierto es que hoy las necesitamos y las utilizamos para hacer todo tipo de funciones. Entonces, la idea en este curso es que ustedes no estamos haciendo periodismo digital, estamos aprendiendo sobre todas estas herramientas, formatos, soportes, narrativas que nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo de comunicación social, nuestro trabajo de periodismo, independientemente del tema, del formato, del canal al que le quieran dedicar su vida. Okay, igual nunca hay que ser tan dramático, ya sabemos que la vida cambia de un año al otro, de un día al otro, pasan cosas que nunca pensamos que iban a pasar, así que relax, y vamos ahora a enfocarnos en las plataformas de video y de audios. Y otra advertencia, recuerden que estas clases son introductorias, ¿ya? Nosotros no vamos a agotar estos temas, que simplemente es importante que lleguen a su curso de cuarto año entendiendo todas las posibilidades narrativas que tienen para contar mejor las historias y lo que tenemos que contar. Con eso, ese par de advertencias, vamos de una vez a... Mentira, las advertencias no han terminado. Aquí va otra. Se me olvida. Esto parece como puras advertencias. Lo otro, recuerden lo que hablábamos en las clases de posicionamiento y que Lorena les recordó en las clases de redes sociales, que el posicionamiento, ya valoramos que las redes sociales nos ayudan a llevar gente al sitio web, pero no posicionan. Sabemos que los sitios web son muy importantes para que nuestros contenidos tengan una vida más larga, para poder controlar, digamos, la profundidad, la extensión, la duración. Los sitios web son como ese sitio que nos permite a nosotros controlar el tiempo, controlar el alcance, pero seguimos dependiendo de otras plataformas de terceros, como Google, como los buscadores, para poder hacer llegar nuestros contenidos, distribuir nuestros contenidos mucho más allá. Y ya yo se los había dicho hace varias sesiones atrás que Google, hoy, insisto, hoy, porque esto puede cambiar, la tecnología avanza muy rápido, y si escuchamos esto en unos meses es muy probable que ya haya cambiado, pero por los momentos no, falta mucho para eso. Google solamente lee, ¿ok? Lee palabras escritas. ¿Esto qué implicación tiene para el trabajo con videos y audios? Que nosotros tenemos que utilizar la misma lógica que ya Lorena en la clase de imágenes les adelantó. Nosotros necesitamos, para poder posicionar imágenes, es decir, para que el navegador sepa qué es lo que está en esa imagen, tenemos que asignarle texto. ¿Recuerdan? El texto alternativo. Esa misma lógica la tenemos que aplicar con el trabajo, con videos y con audio. Al Google no reconocer contenido audiovisual, necesitamos nosotros asignarle texto. ¿Ya? Necesitamos asignarle texto a esos audios, a esos videos, para que Google pueda entender qué hay adentro y pueda posicionar. ¿Ya? Si nosotros tenemos un proyecto de comunicación que está basado netamente en audios, netamente en videos, y no le asignamos ningún descriptor en texto, ese contenido es invisible para Google. Y no solo para Google, es invisible para las personas que tengan visión disminuida o ciegas o que tengan problemas de audición. ¿Ya? Pónganse a pensar en eso, pónganse a pensar. El otro día escuché en una conferencia de la universidad de cómo la pandemia nos ha cambiado. Y bueno, no creo que sea la pandemia, pero la pandemia nos ha hecho pensar muchas cosas. Había una profesora que decía que hasta ahora nuestra educación siempre ha sido oculocéntrica. Me sonó feo al principio, pero me puse a pensar óculo, del ojo.
en donde todo lo que hacemos, incluso en este mismo momento, las clases que le hemos preparado, están asumiendo que todos ustedes ven, que todos ustedes escuchan, ¿ya? Y ese es un error que tenemos en común y que tenemos que poco a poco ir superándolo. Nosotros como comunicadores tenemos el deber de empezar a generar estos cambios sociales para hacer mucho más accesible nuestra información. Entonces, el asignarle texto a las imágenes, asignarle texto a los videos, hacer transcripciones de los audios, van a hacer nuestros contenidos más accesibles. Y es algo que por favor les pedimos empiecen a tener esa práctica, a entenderla, a absorberla, para poder hacer nuestros contenidos más accesibles. En ese sentido, el lenguaje multimedia ayuda mucho porque habrán unos que por razones físicas o cognitivas o por gustos personales privilegiará el texto, otros privilegiarán el video, otros el audio. Pero el tema es dar todas las posibilidades narrativas para que, bien sea por deseo, por decisión personal o por algún impedimento o discapacidad, podamos acceder a los contenidos cuando queramos. Y piensen un poco más allá. Este tema de hacer nuestros contenidos accesiblemente universal, acceso universal se llama esa corriente que ya se las he comentado en otras ocasiones, permite que nuestros nos ayuda a todos en general como sociedad a acceder mejor a los contenidos. Piensen en los momentos, en las situaciones en que queremos ver un audio piola, no queremos que nos escuchen, ¿ah? Ahora no puedo verlos, pero ustedes creen que uno no se da cuenta cuando uno estaba en la sala. Yo sé que hay gente que está viendo los partidos. Cuando uno está hablando, están viendo otro video. ¿Ya? Entonces, ya están los audífonos, uno los ve. Pero imagínense estos videos que uno no quiere oírles en silencio, estás en una biblioteca, no quieres molestar a los demás, entonces ahí los subtítulos no solamente ayudan a las personas con discapacidad visual, sino nos ayudan a nosotros en una situación en que no podemos escuchar, pero sí podemos leer. ¿Ven? O lo mismo, no podemos escuchar por alguna razón y queremos saber que hay un podcast. Pues bien, si hay una transcripción del podcast, la podemos leer. Entonces, nos hace bien hacer nuestros contenidos accesibles. Entonces, esta ya era como la tercera o la cuarta advertencia que había hecho. A ver si, vamos a hablar de una vez de plataforma para los videos y acuérdense, esto no es una clase de tele, de cine, no estamos metiéndonos, no estamos, sino que lo que queremos es qué cuidados, qué atención tenemos que tener al publicar videos, al publicar audios en nuestros canales digitales, ¿ya? Esa es como la intención. Bien. Otra advertencia. Creí que había terminado, no, parece chacota, pero no, en serio, me estoy dando cuenta. Es como, no hagan esto, tengan en cuenta esto. Estoy como muy regañona hoy. Ajá. Bien, ya, no me pesquen. Hablar sola la pone a una así, ¿verdad, Lorena Tasca? Hablar sola se mal. Bien. La primera radiografía de consumo de datos realizada por la Subtel en Chile, la hicieron en el 2018. Este es como uno de los primeros ejercicios que hace la Subtel para ver qué tipo de contenidos privilegian nuestra gente. Entonces, allí se dieron cuenta que definitivamente por sobre todo el resto de los formatos, por sobre la navegación web, por sobre redes sociales, por sobre los juegos, el video es tanto en móvil como en tráfico fijo, el video es el formato más importante. Obviamente, aquí hay un factor que distorsiona todo, que es el streaming, ¿ya? El streaming, lo que llamamos efecto Netflix. Bueno, la Subtel lo llama efecto Netflix, y yo me apropié del término. La Subtel lo dijo, efecto Netflix, que vino la cantidad de datos que están llegando directamente a múltiples pantallas. Eso del streaming, ese efecto Netflix es datos que van y vienen y son datos que se contabilizan. Entonces yo estoy segura que si quitásemos de este pie, de este gráfico de torta, si quitásemos Netflix, quizás esto cambiaría las proporciones. Pero, ¿para qué nos sirve esta lámina? Para darnos cuenta que nos gusta el audiovisual. Nos gusta. Por sobre cualquier otro formato, nos gusta el audiovisual. Y no hemos ido a internet para ver lo digital, para ver videos, para escuchar audio. O sea, hoy lo digital son estas plataformas ubicuas en las que convergen todos los formatos que antes veíamos en aparatos diferenciados. Hoy lo podemos ver todo en nuestros teles inteligentes, aparatos inteligentes, celulares, ¿ya?
Acuérdense de la convergencia de medios, que en este caso sí me estoy refiriendo a una convergencia técnica, de que en un mismo aparato podemos hacer converger distintos formatos, ya no tanto una convergencia cultural. Entonces, una vez dicho eso, es muy importante que el periodismo también se aproxime al tratamiento del video, también utilice el video en los formatos digitales. Entonces, aquí hago yo como dos diferenciaciones. ¿Cuáles son las formas en que podemos aproximarnos al video en plataformas digitales desde el periodismo? Y son dos fundamentalmente. Una es cuando tratamos al video como el contenido central, y la segunda es cuando el video es parte de otra historia, es cuando es contenido complementario de una narrativa multimedia o transmedia. Vamos a ver unos breves ejemplos. En este caso, vieron el New York Times, ¿ustedes creían que se iban a librar? Pues no, pues no. Aquí les quiero mostrar que vean que el New York Times tienen una sección específica en su sitio web dedicada a sus trabajos en video. Entonces aquí el video evidentemente es el formato central. Aquí son notas, son documentales, son videos donde la información ocurre en el video. Todo ocurre en el video. Ya obviamente estos videos podrían estar incrustados dentro de otras notas, pero en este caso ellos están presentándolos como contenido autónomo. Es decir, si nosotros queremos saber qué pasó aquí, tenemos que ver el video. Viniéndonos aquí al otro lado de la cordillera, ahora que Santo Maradona dice Mano Negra, quizás no lo conocen. Uy, que me costó para que saliera el Santa Maradona. Ya, nada. Aquí dejamos evidencia del día en que estamos grabando esta clase. Bueno, ¿a dónde iba? Que cruzando la cordillera me distraje, que acá siempre, cuando no hablamos del New York Times, Lorena y yo hablamos de La Nación, porque los argentinos, por Dios, son unos cracks en estos temas digitales, y ellos también llevan hace mucho rato haciendo unos excelentes trabajos, y al igual que New York Times, están explorando nuevos canales, están haciendo convergencias de medios de sus trabajos, y acá se fijan que al igual que New York Times, ellos crearon de hecho un canal, La Nación Plus, La Nación Más, donde tienen un montón de contenidos que algunos se pueden ver en la tele, pero otros solamente son programas que los podemos ver acá y que los distribuyen en redes sociales, los distribuyen por otra parte, ¿no? Entonces este es como un ejemplo donde el video es el protagonista, es el contenido central, y podemos utilizar las plataformas digitales para subirlo. Ahora bien, aquí no vamos a profundizar mucho más porque es sobre editar video, grabar videos, pues es algo que aprenden en otros cursos. La única recomendación es el tema de que tenemos que pensar en que la gente, acuérdense de lo de la velocidad de carga, que era importante, lo mismo, si nuestros videos se demoran en introducir el tema rápidamente, probablemente los abandonemos, ¿ok? Entonces es un tema de que siempre pensemos que lo más importante en un video son los 30 primeros segundos, para captar a la gente y dejarlo allí. O sea, sí importa el ritmo de la narración para poder mantener cautivas a las audiencias digitales. Eso por una parte. Entonces, sigamos avanzando. Ahora, hablemos del video como contenido, complementario. El video como contenido complementario no vamos a hablar más. Es lo que venimos trabajando. Ustedes mismos están trabajando en sus proyectos multimedia, que esos son un long form, es uno de los mejores exponentes de estas narrativas multimedia, no transmedia. Recuerden nuestras clases de formatos de narrativas digitales donde hablábamos de lo transmedia, lo multimedia. Lo multimedia es donde en un mismo canal hacemos converger distintos formatos, y aquí nuestro mejor exponente es el Snowfall, este reportaje donde hay texto, también hay video, pero el video no es la historia, el video es un complemento de la historia. Bien, entonces, de una vez vamos a hablar ahora sobre las plataformas y cómo seleccionar la mejor plataforma dependiendo del objetivo de comunicación que tengamos. Vamos a hablar aquí de 4 de ellas, de YouTube, de Dailymotion, de Vimeo, de Instagram TV y de un regalillo que viene como al final, que recién estoy como, ya después de eso vamos a hablar en clase. Es bien, YouTube. A ver, YouTube es como difícil presentar a YouTube porque como, ¿qué vamos a decir a YouTube que la gente no sepa?
Bueno, a esta altura todos debemos saber que YouTube lo compró Google, y al haberlo comprado Google, tiene el poder del monopolio de Google. Google quiere que las cosas que subamos a YouTube se vean, entonces cualquier cosa que subamos a YouTube tiene las mismas posibilidades de ser posicionado que los textos que estamos generando en nuestros sitios web, ¿ok? Entonces YouTube es el repositorio audiovisual más grande y popular en Internet, también impulsado por esta misma actitud de familia de plataformas que tiene Google. Es de Google y siempre, o sea, siempre es una buena elección estar en YouTube, y yo diría que hoy en día hay que estar en YouTube. Hay que estar en YouTube, hay que estar, es el más popular. Entonces, aquí encontré una nota que cuenta que durante el 2020 subió la cantidad de videos a YouTube de chilenos. Bueno, entre ellas estoy yo, porque sí, yo soy chilena. Si tengo un acento raro, soy chilena. ¿Ah? Estamos aquí nosotras subiendo videos como locas, al igual que otro montón de profesores, al igual que ustedes cuando le hemos pedido video entregas, no nos ha tocado en el caso con ustedes, pero en otros cursos pedimos que nos hagan las disertaciones por video. O sea, estamos todos subiendo videos, estamos todos subiendo contenido a YouTube. Ha aumentado la cantidad también de tiempo de nosotros viendo streaming. O sea, esto no es una sorpresa. No es una sorpresa, pero sí hay un fenómeno, el de la pandemia, que ya lo vamos a ver con otro caso, el que les quiero hablar al final, que ha aumentado definitivamente. O sea, si ya el streaming de video y ya las plataformas de video eran importantes, después las plataformas son aún más importantes. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿por qué les digo? YouTube es tan importante que nosotros también, YouTube se ha empezado a convertir como en el flanco, otro flanco del sitio web de nuestros medios. Y no solo de los medios, aquí vamos a mirarles Ay, perdón, se me olvidó este ejemplo, que es un ejemplo, les hablé del Snowfall como una de las formas en donde utilizamos el video para contenido complementario, pero aquí les quería mostrar un caso local, que la tercera está haciendo cosas muy interesantes, y fíjense que este interactivo, los interactivos que llaman ellos, es un excelente caso de potenciación de los videos, al incorporarlos dentro de una historia mayor, dentro de una narrativa mayor. Entonces, fíjense que hicieron un especial donde incorporan una serie de videos de personas, videos que dieron vuelta a las redes sociales, videos de ciudadanos, otros videos importantes, entonces, pero les dan contexto. Por ejemplo, aquí tienen todos los videos, entonces hay una breve explicación que sí es en texto. Este está muy bueno. Este está muy bueno, se demora un poquito en cargar, pero está muy bueno, y entonces te da un contexto, tendríamos que ver cómo funciona en móvil, y acá, miren, ven, miren qué interesante, es otro long form, ya ustedes deben detectarlo, es otro long form, miren qué bello, cómo están esas negritas, uy, qué da gusto encontrar un buen trabajo. Aquí me faltan enlaces, me faltan, pero qué bien, qué bien, qué bien. Sí, ahí hay un enlace, qué lindo, ven, estamos aprendiendo. Y entonces aquí, después de dar todo este contexto, es que incrustan uno de estos videos de reporteo ciudadano que podríamos llamar. Entonces, este es un ejemplo maravilloso, maravilloso, de verdad, local, para que no vean que no todo es Nueva York ni Buenos Aires, un ejemplo local donde nosotros potenciamos unos videos dentro de una historia multimedia. Esto es maravilloso. Entonces, ahora sí vuelvo a lo que les contaba, que hoy en día YouTube se ha convertido en un segundo sitio web para nuestros sitios. Fíjense que acá el de Al Jazeera, que también es otro ejemplo que yo les he traído, que es como esta CNN árabe, tienen un sitio web donde tú vas, ven que es un sitio web, pues aquí nuestros canales, el canal de YouTube, para nosotros hoy en día, para medios y para cualquier otro proyecto, como les voy a mostrar ahora otro ejemplo, se han convertido en un flanco importantísimo de los sitios web. Es como un sitio web secundario, porque aquí nosotros podemos, de una vez la gente está viendo directamente los live, el video en vivo, el streaming, vieron que es muy importante para las noticias, los streaming, la gente está viniendo directamente a los canales de YouTube a escuchar los streamings. Aquí están los videos, tenemos los distintos videos, aquí podemos organizar listas de reproducción, aquí podemos interactuar con la comunidad, cosa que con otros mensajes. O sea, fíjense cómo está incorporándose dentro del mismo YouTube el formato de red social.
O sea, si no se dan cuenta que lentamente, lentamente el canal de YouTube ha ido dando pasos agigantados a convertirse en un medio multimedia, no solamente de videos. Aquí estamos alojando interacción con la comunidad. Ellos no tienen otros canales, aquí tienen un descriptor que habla de ellos, para que no lo pierdan de vista. Es decir, en las plataformas digitales la redundancia es buena, ¿sí? Habrá gente que por gustos personales se va a aproximar a la información, o no solamente noticiosa, a cualquier tipo de contenido directamente vía YouTube, y habrá otros que los buscará por Google y llegará a los sitios web. Entonces tenemos que, ahí es muy importante conocer quiénes son nuestros usuarios, y eso es algo que vamos a trabajar a profundidad el próximo semestre. Bien, entonces acá, ay, el New York Times, no podía evitarlo, es que no lo puedo evitar. Acá, ¿por qué les tenía New York Times? Para que vean lo sofisticado nuevamente, de la estrategia del New York Times, y porque siempre vamos una y otra vez a traérselos como ejemplo, es porque ellos han diversificado tanto su estrategia con distintos públicos, que también tienen distintos canales, no es un único canal. Este es como el canal matriz, donde pasa lo mismo que les pregunté, que les conté antes en el caso de Al Jazeera, su página principal, donde está el streaming en video, cuando está el live puede aparecer allí, o el video que tú decías destacar, listas de reproducción, comunidad, y en el caso de ellos tienen canales, miren, de cocina, de eventos, de distintas cosas. Entonces, si a ti fíjense que no es solamente un único canal. Tienen distintos canales. Entonces, fíjense cómo esto puede ayudarnos muchísimo a expandir nuestras estrategias de comunicación utilizando el video como formato principal para comunicar. Cuando les decía que esto no es un tema exclusivo de los periodistas, miren, aquí está, la universidad me sorprendió, tiene un excelente canal donde está su página principal, ellos cada vez que están haciendo un live lo ponen acá, tenemos los videos, tenemos listas de reproducción, y miren en los canales, tienen sus canales donde están los distintos canales organizados de las otras facultades o las otras escuelas que tienen canales. Entonces, y a la vez acá tenemos un texto, esto sí está como medio poquitito él, aquí habría como que ponerle un poquito más de cariño, pero está muy bien, han ido sofisticando a la medida que YouTube ha ido permitiendo sofisticar más. Miren, uno puede darle su identidad gráfica al canal, y acá puedes poner un enlace directo al sitio web de la universidad. Entonces, fíjense que sitio web y canal de YouTube no compiten, más bien se potencian el uno al otro, ¿no? Acá seguramente en una parte de la página, ¿ven? Aquí está el enlace a las redes y el enlace al canal. Entonces, para que vean, este es un ejemplo clásico de redundancia, de entrelazar los canales, de potenciarlos los unos con otros y darle más opciones a distintos tipos de usuarios a que accedan a nuestros contenidos. Como les digo, habrá unos que llegarán buscando en Google y llegarán al sitio web, y otros se irán a buscar en YouTube o llegarán directamente al canal de YouTube. ¿Ok? Eso era importante. Acá les dejo el enlace a un curso de la Google News Initiative, que ya los deben conocer porque el semestre pasado les pedimos que hicieran un pequeño curso que era para seguridad en Internet. ¿Sí? Y de estos mismos cursos está este de la YouTube Creator Academy, que si les interesa aprender cómo trabajar mejor en YouTube, cómo editar mejor en YouTube con todos los recursos que tiene el mismo Google, Google es el mejor maestro para trabajar en Google. Entonces, los materiales complementarios les dejo el enlace para que si les interesa, no tiene por qué ser ahora que de pronto están sobrecargados, pero recuérdense que tienen ese enlace allí para cuando deseen hacer un uso más profesional de YouTube y cuando quieran perfeccionar sus habilidades comunicando y hacer crecer la comunidad y mejorar los canales que vayan a crear para proyectos presentes o futuros. Bien, ahora, dejamos a YouTube de lado y les presento a Dailymotion. No sé si lo conozcan, pero es importante saber que Dailymotion es conocido como el YouTube francés. En Europa, Dailymotion a veces es hasta más popular que YouTube. Y de hecho, en el mundo viene a ser la segunda plataforma de videos más popular. Entonces, ¿por qué se las comento? Porque es como lo mismo que YouTube. El tema es que, por ejemplo, si en algún momento necesitan
están trabajando para audiencias en Europa, sería bueno como que crearse un canal en Dailymotion. Eso no significa, como les digo, aquí nada es excluyente, no es que tienen que estar en Dailymotion o en YouTube, no, pueden abrir los canales. Aquí un ejemplo de esta revista de tecnología maravillosa, Wired, que Wired tiene su canal en Dailymotion y tiene su canal en YouTube, y si se fijan, tienen como los mismos contenidos, nomás que la disposición es distinta, un poquito distinta, porque depende de la plataforma, pero es lo mismo. Entonces, es como que si en algún momento se enfrentan a un proyecto donde tienen que darle mayor visibilidad a sus videos en Europa, pues vámonos con Dailymotion, creando un canal en Dailymotion también. Vimeo. Vimeo fue muy importante en algún momento porque era una plataforma que nos permitía subir video en alta definición, de muy buena calidad, gratuito, un excelente repositorio de video, pero hace unos añitos cambió su modelo de negocios, y hoy en día su modelo de negocios es ser un repositorio, es como que tratar de ser el Getty Images. Getty Images es como un banco de imágenes que tú puedes comprar imágenes, y conocer fotógrafos, importante, sí, pero ser un repositorio en vez de imágenes de videos profesionales. Entonces hoy en Vimeo tú vas a encontrar la producción audiovisual de productoras, de cineastas, o sea, de personas, igual cualquiera puede crearse una cuenta, pero esto se ha convertido como en el Flickr, ¿eh? Es como el Flickr para los fotógrafos, el Vimeo es como el Flickr para los videoproductores, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, el tema con Vimeo hoy en día es que para poder tener una cuenta con una capacidad suficiente para subir videos de alta definición hay que empezar como a pagar, ¿sí? La versión gratuita hoy es como, da muy poquita memoria, ¿ya? Pero entonces, Vimeo no es un buscador, no es una plataforma donde la gente vaya a ir a buscar contenido como si ocurre en YouTube. Vimeo lo utilizamos como un sitio donde podemos subir videos pesados, tenerlo como repositorio, o si queremos dar a conocer nuestros proyectos, si hacemos una webserie, si hacemos un documental y queremos darnos a conocer, pues subámoslos a Vimeo. No molesta para nada, no molesta para nada, pero nuevamente les invito a pensar en la redundancia de plataformas. Ninguna de ellas es excluyente, así que podemos trabajar con todas, ¿sí? Y bien, llegamos a IGTV, que ya hablamos con Lore, hablaron de redes sociales en la sesión pasada. Solo quería hacerles un breve alcance sobre IGTV, que es este canal de Instagram para publicar videos para móviles, que seguro conocen porque todo el mundo conoce Instagram, porque Instagram es Facebook y porque Facebook nos metió a Instagram por los ojos, ¿ya? Es el canal de Instagram para publicar videos. ¿Cuál es el tema con esto? Que está muy nuevo, ¿ya? Está muy nuevo y esto puede cambiar rápidamente, ya saben, todo cambia rápidamente, pero hasta ahora IGTV no permite insertar los videos en otras plataformas. Es decir, aquellos videos que subimos a IGTV se quedan en IGTV. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque solamente van a poder verlos aquellas personas que le siguen o que accedan a su canal, y esto nos restringe a la vida que hay en esa plataforma. Sí, para su comunidad con la cual ustedes están comunicando, o sea, o hacia la cual quieren comunicar, son instagrameros, pues bien, es muy importante estar allí porque recuerden que las redes sociales son para conversar, para socializar, para conectar, para hacer algo más que simplemente informar o decir algo, es para estar allí con la gente, y eso es muy importante en momentos como ahora donde estamos tan aislados. Entonces, el valor de IGTV es social y es una plataforma muy popular, pero tengan en cuenta que si ustedes generan un material para IGTV y quieren que tenga mayor alcance, pues ese mismo material tendríamos que también producirlo, prepararlo para subirlo a otra plataforma como YouTube. ¿Por qué? Porque tampoco Google indexa aquellas cosas que subamos a Instagram. Nada de lo que subamos a Instagram se indexa en Google. Entonces es contenido que solamente va a quedar reducido a esta comunidad, ¿ya? Entonces esto para que lo tengan muy en cuenta, y nuevamente, redundancia, eso nos ayuda. Y obviamente cuando tenemos poco tiempo, pocos recursos, hay que privilegiar los canales más estratégicos dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando. Pero si lo pudiéramos hacer todo, la redundancia siempre funciona. Bien, aquí un ejemplo de un sitio, de un medio, Vox, que lo hace muy bien en Instagram con pequeños videos. Ya vieron
los ejemplos que les mostraba Lorena de los museos, claro, que ahí no lo estoy considerando como una plataforma para subir videos, las de la plataforma china. TikTok, ¿sí? Que eran como videos muy parecidos a este formato que estamos pudiendo subir a IGTV, pero recuerden que tienen que ser videos que se vean bien en pantalla, es como preparar material. Los videos que funcionan bien en IGTV son aquellos que los preparamos para la plataforma, con la lógica de la plataforma. Entonces, si nosotros queremos comunicar algo a un público más amplio, no podemos quedarnos solos en IGTV, es la recomendación, o en TikTok. Pero si queremos alcanzar nuevas audiencias que estén utilizando estas plataformas, entonces algo como TikTok o como Instagram TV es genial, porque vieron lo que está pasando con el ejemplo que les mostró Lorena de los museos europeos. Bien, aquí está el regalo. Bueno, regalo para mí porque estoy como muy contenta de estar dándome cuenta que hay una plataforma que habíamos dejado de lado históricamente por considerarla una plataforma exclusiva para el video streaming de gamers, de videojugadores. Y yo sé que aquí entre ustedes seguro hay muchas y muchos gamers, se les notan los pelos de colores. Ah, yo lo sé. ¿Ok? Pero, ¿por qué no la habíamos pescado antes? Porque era como una plataforma de video streaming que la compró Amazon, eso yo no sabía, así que aquí hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con Twitch, porque ¿qué pasa? Twitch, ustedes, después de la pandemia, esto ya no es solamente un sitio utilizado principalmente por videojugadores, acá ahí les dejo en los materiales un video a Philo News, que el canal de un periodista argentino que me parece re entretenido, ¿viste? Re viejo, pero entretenido, y hace como un video que se los recomiendo, está como unos 10 minutos, donde nos explica por qué no podemos perder de vista a Twitch y por qué Twitch se puede convertir en la próxima plataforma y por primera vez nos está contando Filo y otros periodistas. Estaba como mirando análisis y esto lo vamos a hablar más en clases porque les tengo por allí un proyecto que lo vamos a conversar en clases. Solo se los adelanto. Un proyecto, no quiero decir nada porque la misma persona que... Ya, no quiero decir nada, pero vamos a hacer algo muy interesante el semestre que viene con Twitch. Los que se noten en mi sección, propaganda. Estoy haciéndome publicidad. Inscríbanse en mi sección, ¿ya? Entonces, en Twitch, ¿qué pasa? Twitch para ustedes lo que les gusta el freestyle, la música, saben que también es una plataforma de los freestyleros, no sé si se dice así. Hay muchos músicos que han hecho sesiones de streaming allí, hay muchos tontones que se ponen ahí bueno, a estar 72 horas. El otro día un gallo cumplió el récord de estar 72 horas sin dormir frente a la pantalla. Bueno, si revisamos ahí en ese video que les cuento, porque nosotros los comunicadores, los periodistas tenemos que ser curiosos, seguramente muchos de ustedes usan Twitch, porque Twitch les contaba que es la plataforma que le está roncando en la cueva, bueno, no sé si eso se dice aquí, eso lo decimos en Venezuela, es cuando alguien te está, como está llegando a tu casa, decir, así echarte la foca, le está roncando la cueva a YouTube porque dicen que después de la pandemia, muchísima gente, más allá de solo los jóvenes, porque sí que está en una plataforma de gamers donde las edades promedio van de los 17 a los 35 años, y ha empezado a llegar mucha gente a generar lo que ellos llaman su propio entretenimiento. Sí, me encantaría que en clases los que estén haciendo usos distintos de Twitch, distintos, cuando digo distinto al más clásico, que es al de los eSports, como NASA, esto de que tú te pones a jugar, y hay una serie en Apple TV que ya, déjenme buscarles el nombre que se me olvidó ponerla en la presentación, espérenme un ratito. Mythic Quest, se me había olvidado que está centrado en esa industria y aquí podemos ver el uso, o sea, si son curiosos, aquí pueden ver así como es una comedia sobre todo el mundo de los videojuegos, pero aquí es como la historia de unos desarrolladores de un juego que tienen que estar como chupándole media a un niño de como 12 años, que es una personalidad, es un influencer de Twitch, ahí no dicen el nombre de Twitch, pero evidentemente es Twitch.
a quien le pagan para que haga demostraciones, para que juegue en vivo el video, porque todo el mundo empieza a comprar los videos a partir de que estas personalidades usan los videos. Entonces, ¿por qué es tan entretenida? Porque esto que está acá, como en este directo, está este chico jugando acá. ¿Ya? Y lo estamos viendo al jugar, entonces como súper entretenido ver las reacciones y cuando hay varios jugando en líneas puedes ver las caras de todos. Así empezó. Pero esto más atrás no empezó solo así, esto antes se llamaba Justin TV y era como un canal de dos socios que ellos se grababan todo el día. Y por alguna razón en la vida la gente le empezó a gustar ver qué están haciendo estos seres que están con la cámara encendida todo el tiempo. Y nada, hace unos años Amazon compra esto, y esto, desde que Amazon lo compra, ustedes saben que Amazon, hemos hablado de los grandes de la industria tecnológica, hasta ahora hemos hablado de Google, hemos hablado de Facebook, pero Amazon es el tercer grandote monopólico del cual no hemos hablado. Amazon muy callado, también se ha dedicado a hacer grandes inversiones en tecnología. Amazon ha hecho inversiones enormes en servidores, también ha invertido en cables submarinos, y yo no sabía que habían comprado plataformas como Twitch. Y de hecho Amazon está haciendo una vinculación de Twitch con Amazon Prime, que es como la competencia de Netflix. Entonces, de verdad que aquí yo no sé qué va a pasar. Esto está muy, 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 muy interesante. Me agarraron en plena fiebre de exploración de una plataforma, ahora estoy enfebrecida tratando de entender qué está pasando aquí y qué va a pasar. ¿Y por qué les digo que hay que tener mucha atención con lo que va a pasar acá? Porque hasta ahora los medios, estuve como metiéndome a ver si alguno me trae, encuentran algún ejemplo de un medio más tradicional. Para mí un medio tradicional digital es algo como BuzzFeed, pero BuzzFeed no lo encontré que tenga un canal aquí, pero sí me encontré con unos canales como bien sospechosos que se disfrazan de información, pero aquí son, evidentemente es propaganda política. Este es un canal que se llama Noticias Salvador, donde dicen que es para apoyar a Nayib Bukele y al pueblo del Salvador. Entonces, yo no sé, yo desconfío así de todos los políticos. Y yo cuando veo eso y dicen noticias políticas, evidentemente esto es un canal de propaganda encubierto. No le hacen daño a nadie, no le hacen daño a nadie, viva la libertad de expresión, no le hacen absolutamente daño a nadie. Genial que esté pasando esto. Lo que les cuento es que hay que estar muy alerta porque fenómenos como estos, o sea, cualquiera se puede crear un canal en Twitch. Y los medios no le hemos visto el potencial, no le hemos visto porque lo que nos cuenta Filo, el periodista del canal, bueno, yo le digo Filo, no sé si se llama Filo, pero el canal se llama Filo News, que les dejo el enlace, él cuenta que después de la pandemia se duplicó, no sé si estoy exagerando, estoy súper exagerada a veces, pero como que se aumentó muchísimo las horas de visualización en Twitch, mucho, 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 y empezaron a pasar cosas en Twitch un poco diferentes a lo que pasaba antes. Por ejemplo, esto que yo les contaba, que se ha hecho muy popular, estos canales de Just Chatting, que se llama IRL, que es gente simplemente hablando cuestiones. A mí, yo le comentaba a Lore el otro día, hace tiempo, que yo me he pasado la pandemia leyendo Stephen King. Si no fuera por Stephen King, no sé, se me ayuda muchísimo. Hace tiempo quería leerme como que los 20 libros que están relacionados a la Torre Oscura. Y tengo un montón de conocimiento en la cabeza que a nadie le interesa. Yo no creía. Y entonces le digo a Lorena, lee de los libros para poder hablar con alguien, ya, pues entonces nada, entonces el otro día me meto acá y yo pongo la Torre Oscura, y me encuentro con que hay gente hablando de la Torre Oscura. Un resumen, ahora no me voy a demorar con esto, pero hay como una gente que se reúnen, hacen en vivos para hablar de la Torre Oscura, y yo me voy a poner en una de esas, pues necesito hablar con alguien de la Torre Oscura. Entonces es como que esto just chatting, hablar de algo, o me encontré que, y me impresionó muchísimo que hay un montón de gente que se ponen, hacen como unos contests, unos concursos para leer en vivo libros. Entonces hay una gente que está, a ver si este hombre sigue leyendo, pero me da nervios, esa gente no duerme. Espérense, miren esto, Stephen King. Aquí hay una gente, no, ahora no lo encuentro, aquí hay un video que...
Ya no, aquí está. Pero miren, aquí hay gente hablando en italiano. Ya, hay una gente que estaba leyendo en vivo It, que llevaba no sé cuántas horas de transmisión leyendo en vivo It. Y entonces, si tú querías ayudarle, pues tú hacías, es como el día del libro en España, que es muy bonito eso, que leen en Barcelona, leen el Quijote. Empiezan a leer el Quijote y uno saca un número para leer el Quijote, entonces uno se para en un podio, eras una vez en La Mancha, y uno empieza este, a leer el Quijote. Sí, bueno, como eso mismo, aquí hay gente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este periodista? Que me gustó mucho ese video, bueno, y esto otro, de los juegos. Among Us, ¿se acuerdan que, no sé si lo vi con ustedes, que es una de las aplicaciones más bajadas durante la pandemia, y muchos de ustedes me han comentado que juegan Among Us? Bueno, aquí en Twitch hay montones de personas jugando Among Us en vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que durante la pandemia, muchos nos sentimos con ganas de acompañamiento y nos hemos venido a este canal para encontrarnos con otros sobre temas que nos importan, más allá del como que el origen de lo que hizo popular esta plataforma, que son los eSports, ¿sí? Y los juegos. Pero el just chatting y la música es muy importante. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si estamos trabajando en periodismo cultural, en música, o tenemos temas muy específicos que les importan a determinadas comunidades, o los círculos literarios, que no tienen por qué ser de alta cultura, pueden ser como tan pop como ponernos a hablar de Stephen King juntos, o queremos hablar en alemán, o queremos hablar en italiano, noi vogliamo parlare l'italiano, aquí podemos encontrar a otros locos que quieran hablar italiano con nosotros y aprender. O sea, lo que les quiero decir es que es una forma de conectarnos que, ¿por qué me preocupa? Que es la parte preocupante, que como la gente no se lo está tomando en serio, digamos como que los medios tradicionales no se lo están tomando en serio y se puede llenar de locos, ¿no? ¿Se acuerdan como que los de las noticias falsas, que la cantidad de grupos de Facebook, los Pizzagate? O sea, veo que aquí en Twitch se pueden producir los nuevos Pizzagates, los nuevos QAnon, las nuevas teorías de conspiración aquí. ¿Ya? Entonces, también pienso que lo bueno es que podríamos generar nuevos espacios de conversación en vivo con audiencias, y lo otro interesante es que Twitch, pero también tener mucho cuidado, porque esta podría ser una nueva fuente de muy grande de información. ¿Sí? Entonces, lo que les quería contar, nuevamente, la redundancia, que es mi palabra de hoy, es que el streaming se lo lleva el tiempo, ¿sí? Entonces, lo bueno es que esta plataforma te permite grabar y tú puedes tener tu canal, y entonces cosas interesantes que valga la pena grabar, los puedes grabar, y esos videos interesantes los puedes replicar en YouTube, ¿ok? Porque YouTube sigue siendo el repositorio más grande, el que indexa las cosas de Twitch, no las pesca Google. De hecho, Google no quiere nada con Twitch porque es como el primero que ha venido seriamente a competir con YouTube en términos de ser el grande de los videos. Entonces, atención, atención, ¿ya? Bien, como por último, para cerrar los videos, siempre sigan las mismas recomendaciones para la titulación web, redacción de descriptores y palabras clave en las etiquetas. Estoy hablando de nuestros videos. Ven que nosotros cuando subimos videos a YouTube le ponemos un título, bueno, ese título piénselo como el H1, y bueno, ya, aquí en el descriptor no nos permite hacer nada más, pero podemos poner un descriptor y sí podemos poner etiquetas, o sea, llenar todos esos campos pensando con la misma lógica de utilizar las palabras claves de nuestro tema, poner títulos que funcionen bien en la web, ya la misma lógica que hemos visto hasta ahora. Y otra cosa que les quiero contar, que ya lo habíamos hablado al principio por accesibilidad, que es muy importante que los videos tengan subtítulos, descripciones en texto o traducción a la lengua de señas si es una transmisión en vivo. Esto por lo que ya habíamos hablado al comienzo de accesibilidad, pero también porque los videos con subtítulos posicionan mejor, porque no sé si se han dado cuenta que el subtítulo es algo que Google sí indexa. Aquí les dejo un post recomendado de una chica especialista en marketing que agregaba, que les cuenta de varias formas para subtitular en la web, pero hoy en día no es ningún misterio. Fíjense que cualquier video que ustedes suban a YouTube debería automáticamente ponerle los subtítulos. Entonces, fíjense que este video que subimos con la profe... Ustedes pueden, pero sobre todo
¿ya? Entonces simplemente les activo los subtítulos y ella, YouTube, espérenme, ahí está, genera automáticamente me lo generó. A veces estos subtítulos automáticos no funcionan tan bien porque de pronto no nos capta el acento o no nos capta los modismos, pero yo me he dado cuenta que, que Lorena y yo hablamos muy bien porque nos entiende, Lore. Ahí está, nos entiende, ¿sí? Ahora, ahí en el video que les dejo de la Vilma Núñez, ella les cuenta que en caso de que la subtitulación automática tenga errores, ustedes pueden editarla, y si no funciona la subtitulación automática, ahí les cuenta cómo subirlas. También Facebook ha incursionado con subtitulación automática, esto no voy a entrar en este detalle ahora, pero es muy importante que sepan que la tecnología cada vez avanza más rápido para ayudarnos a tener en cuenta todas estas distintas formas de potenciar nuestros contenidos para todo tipo de personas. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, audio. Vamos a hablar del audio. Vamos a hablar del audio. Audio. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al audio desde el periodismo digital? Igualmente, lo mismo que habíamos hablado antes. Podemos hablar del audio como contenido central o del audio como contenido complementario. Aquí, como contenido complementario, la misma lógica anterior cuando lo utilizamos como parte de una narrativa multimedia transmedia, ya al final les voy a hacer algún alcance sobre eso, pero como contenido central, vamos a darle bienvenida al gran exponente de el formato sonoro digital, que es el podcast. El podcast, ahí les dejo los materiales complementarios, una nota en Medium de Open Society for Journalism, donde nos cuentan por qué es importante el podcasting, hacer una excelente historia retrospectiva. A ver si lo dejé abierto acá. No lo dejé abierto. Nos hacen una historia retrospectiva de los momentos más importantes del podcast. Por ejemplo, brevemente les cuento, el podcast nace con el iPod. Y no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver, quizás alguno de sus padres lo tienen en casa y lo han visto, ese iPod de la pelotita, que fue como que cambió la forma definitiva de escuchar audio on the go. Y nace con el iPod, que es distinto. Me acabo de dar cuenta que el iPod ya no existe. Claro, el iPod desapareció porque ahora los teléfonos tienen todo, ¿verdad? Me quedé pensando, ¿y por qué ya yo no tengo iPod? Claro, los teléfonos. Ven como la obsolescencia tecnológica es una cosa seria. Entonces, bueno, con los iPod y esta posibilidad de tener audio en MP3 fácilmente, un montón de música en tu bolsillo, en un aparatito, entonces empiezan a generarse los famosos podcasts. Pero ¿qué pasa? Los podcasts no dieron con una fórmula de monetización ni una fórmula de avisaje publicitario, como en YouTube, por ejemplo, que permitiera la subsistencia del modelo. ¿Por qué? Era como que todos de hippies alguna vez hicimos un podcast. Yo hice podcast y lo subíamos en un sitio web, estaban buenísimos, ¿no? Ese contenido se perdió porque en esa época no habían plataformas de distribución, no habían plataformas de monetización, no sé dónde está eso, es una lástima porque era muy divertido. Y ¿qué pasa? Cuando los podcasts vuelven a tener un segundo aire, es decir, los podcasts nacen como en el 2010 y después como que desaparecen, en el 2014 tienen un segundo aire, y es cuando la gente de Apple empieza a tener preinstalado en sus... esperen un segundo. Ajá, entonces les decía que la gente de Apple empieza a preinstalar en los iPhone Apple, Apple Podcast. Les decía, en iTunes empiezan a venir listas de reproducción de podcast, y de esa forma es como Estados Unidos empieza a familiarizarse con el formato. O sea, vía Apple entra el formato y allí se empiezan a generar redes de distribución, se empiezan a popularizar sitios, plataformas para subir los audios, se empiezan a generar redes publicitarias, se empieza a generar un sistema donde se empiezan a incrustar tú puedes incrustar cuñas publicitarias dentro del formato, y de esa forma el productor del podcast puede monetizarlo. Entonces se generó un modelo de sustentabilidad financiera que permitió
que mucha gente se dedicara al podcasting. En Estados Unidos existen agencias que colocan podcasts, hay distintas redes de distribución. Es muy, muy interesante lo que está pasando con los podcasts. Pero entonces, cuando realmente nos llega a todos, y eso es como en buena medida una de las razones de la moda de los podcasts, es cuando Spotify empieza a introducir listas de reproducción, empieza a tener podcast en Spotify. Y Spotify es una aplicación muy popular. Entonces, digamos que los podcasts ya llegaron para quedarse, encontraron un modelo de distribución, un modelo financiero, de sustentabilidad financiera muy interesante. Y no es gratuito que todos queramos saber más de los podcasts. Entonces, es importante que nosotros de la universidad empecemos a tomarle el peso al podcasting y entender que es mucho más que simplemente hablar. ¿Sí? Ya vamos a ver. Entonces, les recomiendo, aquí en la U, ustedes tuvieron, no sé si hace 2 semestres, un semestre, un profe que yo les puedo averiguar el dato, que hizo un electivo de podcasting y escuché puras buenas, opiniones, y actualmente mi ayudante del taller de periodismo digital, la Paulita Altamirano, excelente ayudante, maravillosa. Ella hizo ese curso y gracias a ella es que hemos ido aprendiendo juntos, porque este profe los emocionó muchísimo. Sorry, profe, que no me sé tu nombre, pero ya lo vamos a ver. Entonces pídalo para los próximos semestres, porque vale la pena trabajar el podcasting como un curso aparte, no como un pedacito en un curso de herramientas digitales o de radio. Bien, entonces, a ver, ¿qué pasó? Aquí hay como una cosa también con la pandemia, hay un cambio de consumo muy, muy, muy interesante, porque el podcast también se popularizó por este fenómeno de que es un formato asociado al traslado, al commuting, como le dicen los gringos. O tú estás en el bus, en la micro, en el tren, en el avión, viajando, y tú vas escuchando, vas manejando, vas escuchando podcast. ¿Por qué? Porque ¿por qué gustó tanto? Porque dicen que tú lo escuchas como con audífonos, súper íntimo, es inmersivo. Y otra cosa muy interesante del podcast es que no es música de fondo, que lo diferencia con una emisora radial, musical, que no es de fondo, no, es algo que demanda atención, demanda escucha activa, implica elegir, es como ver una serie, ¿no? Tienes que decidir qué serie vas a ver y concentrarte. No es que yo estoy preparándoles esta clase y simultáneamente estoy escuchando un podcast, no se puede. No es información de fondo, no es música de fondo. Es un formato inmersivo, íntimo y genial. Pero ¿por qué digo que era un formato asociado al traslado? ¿Por qué? Porque la pandemia lo cambió todo. Se dicen que es un fenómeno mundial, pero acá en Chile, espérenme, acá en Chile les encontré una estadística bien interesante que dicen que durante la pandemia los podcasts chilenos aumentaron sus reproducciones un montón. No logré encontrar el número, pero por allí he leído que los podcasts en Chile han aumentado su escucha al menos en un 25%, y aquí hay como una lista de los más escuchados. No sé, no creo que sean los más escuchados de ustedes, porque yo sé que en la U hay varios podcasts como muy, de hecho, la U ha generado podcasts, ¿sí? Hay varios por allí. Pero estos son como los más populares en Chile, y es un formato no solamente asociado ahora, ¿por qué les digo esto? Porque se hablaba que, miren, esto es mundial, el tema de que aumentó Voxnet. Voxnet es una plataforma de distribución y publicitaria muy importante de podcast, que siempre está haciendo estudios, y ellos acá cuentan que lanzaron estadísticas que dicen que durante el coronavirus, esto lo midieron como hasta junio, el consumo de podcast aumentó en un 42% en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Distintas señales. ¿Qué señales podemos leer acá? Que el podcast dejó de ser un formato exclusivamente asociado al traslado, porque evidentemente hemos estado aquí todos varados en casa, sino que se ha convertido en otro formato muy popular porque acompaña. Sí, y porque esto que llamamos el burnout de las pantallas, que estamos hartos de las pantallas. Pero entonces yo he conocido a mucha gente, no sé si es el caso de ustedes, cuéntenos en las clases, que en vez de quedarse viendo tele o videos, se ponen a escuchar en camita hasta que se duermen un podcast. Qué agradable dormir acompañado, tibiecito, con el ventilador ahora que hace calor, y escuchando, aprendiendo algo, en vez de estar viendo una pantalla después de haber estado todo el día en una pantalla, ¿verdad? Entonces he escuchado también historias de mamás
que han utilizado los podcasts para educar, para enseñar, para distraer a los niños educativamente. Hay un montón de podcasts de cuentacuentos, ¿sí? O sea, hay un montón de nuevos usos de los podcasts. Entonces, para que sepa que el podcasting no es un fenómeno exclusivo de los medios de comunicación, es un fenómeno de distintas personas que se han apropiado de él para distintos usos. Acá, ¿por qué les contaba eso? Porque hay como, no he visto estadísticas serias nuevas, pero sí, hasta el 2019 se decía que fundamentalmente las personas que escuchaban podcast eran jóvenes. Esto yo lo estoy poniendo en duda ahora por lo que les he comentado, porque los podcasts llegaron a Spotify, que es muy popular, tiene una amplísima distribución, y por el fenómeno de la pandemia y el agotamiento de las pantallas. Entonces, sería interesantísimo, aquí yo los invito a que empiecen a pensar en memorias diferentes, ¿ah? A trabajar a memorias donde podamos explorar, o los trabajos de licenciatura que podamos explorar qué está pasando con los podcasts, con el consumo de los podcasts, por qué, qué usos nuevos se está dando al podcasting. Porque el sonido no es solo música y no es solo noticia pura y dura, aquí hay mucho que explorar. Bien, sobre los formatos, recuerden que esto es solo un vistacito, pues, un abrebocas, porque ni mucho menos voy a pretender darles toda una clase de podcasting en una hora. Es que hay como, esto es algo que depende de quién te lo diga, pues aquí tomé como algunos acuerdos de lo que podríamos llamar que son distintas utilizaciones o formatos que se encuentran en el podcasting. Uno que es muy común en los medios de comunicación, que no me parece la mejor utilización, que es contenido reutilizado. ¿Qué es? Hiciste el programa en vivo de las 7 de la noche en Duna y lo grabaste y lo subiste al sitio web del canal y lo llamas podcast. Eso es reutilizar algo que hiciste en streaming, que hiciste en vivo. ¿Ya? Eso. O también podría ser muy interesante que tú generas un podcast de una entrevista que habías hecho para el medio impreso, pero dejaste el audio, entonces utilizaste el audio para poner la entrevista por si alguien prefiere oírla en vez de leerla. ¿Sí? Es como reutilizar lo que hiciste para otra cosa. Pero ese es como subutilizar el podcast en realidad. El otro, es muy popular hacer entrevistas o chatcast. El chatcast es como esta misma lógica del webcast, que nos ponemos dos amigas, unos amigos, tres amigos, a hablar, a echar la talla. Es interesante si la gente que habla es interesante, pero esto también me parece que es subutilizar el formato, ¿sí? Para hacer chatcast, yo pensaría, aquí yo con ideas en la cabeza, acuérdense que estoy como fascinada con el fenómeno de Twitch, un just chatting de Twitch me parece súper entretenido. Igual, ¿qué pasa con los chatcasts? Que los podemos grabar. Ahora, si hacemos un chatcast con una buena producción y darle un valor adicional, una profundidad más allá, podría ser muy interesante. Y bueno, el formato puse dos, esto aquí debe decir tres, ya se los voy a corregir. El podcast en sí mismo tiene los mismos contenidos, espérenme un segundo. El podcast propiamente como tal, el podcast que queremos enamorarles, es este podcast con altos estándares de producción. Estos podcasts con planificación, con guiones, con algo que decir, contenido seriado, como una web serie, ¿sí? Pero pensar en el audio no simplemente para reutilizar un audio de una clase que hicimos en Zoom, o sea, no es un podcast que yo empiece a subir estos audios de Zoom de las clases y se los suba. Esto que estoy haciendo yo aquí tampoco es un webcast, ¿no? No estoy haciendo ninguna producción más allá de yo y mi presentación. Entonces, esto es porque tenemos que comunicarnos de alguna forma, pero si en el futuro necesitamos con los podcasts darle más producción, darle profundidad, darle sonido ambiente, generar cortinas, altos estándares de producción. Esos son los buenos podcasts. Y por eso los buenos podcasts vienen en temporada, son pocos. ¿Por qué? Porque necesitan como una alta producción, ¿ya? Entonces, acuérdense, esto es solo una breve introducción. Entonces, aquí temas técnicos importantes a tener en cuenta. Tenemos que diferenciar para el podcasting de las plataformas para alojar audios de aquellas plataformas para distribuirlo, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Digamos que el YouTube, la figura del YouTube como repositorio para subir nuestros videos, son estas.
el SoundCloud, Mixcloud y iVoox. O iVoox, no sé cómo quieran decirle. Son estos sitios donde nosotros subimos los audios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos ir a SoundCloud a escuchar el podcast, pero no es lo usual, ¿ya? Pero la gente sí sube los podcasts, utilizamos a SoundCloud como un sitio para alojar ese audio, que es pesado, ¿cierto? Y nosotros necesitamos unas plataformas para distribuirlo. O sea, SoundCloud no es la mejor plataforma para distribución, aunque uno sí puede entrar a SoundCloud y buscar, ¿ok? Pero hace mucho tiempo que existe SoundCloud y hace mucho tiempo que hay gente subiendo podcasts a SoundCloud y no eran populares. ¿Qué es lo que cambió aquí? Es la popularización de las plataformas de distribución. Entonces, sin entrar en mayores detalles, aquí tenemos a SoundCloud, tenemos a Mixcloud. Fíjense que aquí les tengo ejemplos de medios que tienen sus canales ordenaditos también, como con una presencia así como en YouTube. Importante, siempre es importante cuidar todos nuestros flancos digitales. Y tenemos a iVoox, que es muy popular para los podcasts hispanoamericanos. Y ahora, las plataformas para distribuir audio, ya les hablé de la más importante, Spotify, de iTunes, Google Podcast y Anchor. Anchor la voy a dejar de lado porque Anchor la terminó comprando Spotify y Anchor, aparte de distribuir, Spotify la está utilizando más como una plataforma para gestión de audio. O sea, Anchor hay mucha gente que le gusta porque en Anchor puedes editar el audio y distribuirlo y alojarlo. Es como, pero ahí hay como una relación todavía que no la tengo muy clara y que se está gestionando con Spotify. Entonces vamos a Spotify es como nos da esta visibilidad enorme. iTunes es como el pionero y Google Podcast, ya vamos a ver, es muy nuevo, pero miren estas cifras que interesantes. Aquí, de una encuesta que se encontró por allí, estas encuestas no son como muy serias, pero bueno, es lo que encontramos. Como les digo, hay muy poca gente que se toma en serio estos formatos para estudiarlo. ¿Ah? Entonces, si tienen que hacer un trabajo de investigación, esto es como una buena cosa. Bien, entonces miren, ¿qué aplicación móvil utilizas para escuchar podcast? Spotify. Miren que iVoox, esta gente declaró usar a iVoox como distribuidor. Otras, no sé qué, Apple Podcast, YouTube. YouTube, ojo, porque en YouTube también, acuérdense de la redundancia, nosotros podemos subir el podcast con una pantallita a YouTube porque hay gente que va a YouTube a escuchar audio también. Sí, y Google Podcast poco, pero Google Podcast ya les voy a contar que es bueno subir también a Google Podcast. Sí, nosotros podemos distribuir en muchas plataformas, nuevamente, no son excluyentes. Para revisar esto, quiero que revisemos que revisemos acá el caso de Radio Ambulante, para que entendamos esta lógica. Miren, esto es un caso perfecto de entender una estrategia, de tener una estrategia de comunicación digital que entienda todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Radio Ambulante, este sitio web maravilloso, ahí pueden leer en la introducción que comenzó hace bastante tiempo, presentado por el escritor peruano Daniel Alarcón, comenzó en 2011 y ellos llegan a tener los niveles de popularidad que tienen, es para hablar sobre historias latinoamericanas en español, pero ellos fueron fichados por NPR, The National Public Radio, que es la radio pública nacional de Estados Unidos, y es distribuida por NPR, y ahí es cuando todo el mundo los empieza a encontrar. Pero entonces esta gente brillante tiene su sitio web donde están alojados todos los podcasts. Fíjense que el sitio web tiene otros temas, tiene artículos, es como un sitio web con texto, tienen redes sociales, o sea, están viendo el podcast a la vez como contenido central, pero están apalancándose en el podcast para generar un sitio web mucho más rico, que hay mucha gente que lo puede encontrar en Google. Disculpen si hay ruidos, pero es que tengo a mi perro aquí haciendo ruido, está enfermo de una pata, y lo tengo con un collarín, me jode, me jode, me jode, ya, pero tengo que estar vigilando, sorry. Ya Lucho, por favor. Entonces, acá lo que les quiero mostrar de Radio Ambulante es que ellos tienen su sitio web, pero ellos están alojados en SoundCloud. Entonces tú puedes escuchar el podcast
Tú lo puedes escuchar Hola directamente en el ambulantes, un sitio web. anuncio antes de comenzar. Como parte de nuestra campaña de membresía, Ya, tú lo puedes escuchar allí o lo podrías escuchar acá en SoundCloud. Fíjense que acá lo tienen organizado por listas, qué sé yo. Pero esto es un repositorio, pero ellos también lo aprovechan como para subir cosas. También lo puedes escuchar en NPR porque como ellos son parte de esta red de distribución de National Public Radio, también tienen un sitio en Radio, en NPR, en el sitio web, pero donde mucha gente conoció a Radio Ambulante no es en su sitio web, es porque les apareció, porque lo tenemos en Spotify. ¿Ya? Entonces ustedes abran Spotify, ponen Radio Ambulante y ahí lo van a poder escuchar. Entonces, ese es como un ejemplo, ¿ven? Esto Spotify distribuye, pero ellos tienen su sitio web y SoundCloud lo usan de repositorio. Acá les quería mostrar otro caso local para decirles que, ¿por qué es tan importante estar en Google Podcast? ¿Por qué? Porque Google Podcast es de la familia Google Podcast. Entonces, con las raras, que sé que a ustedes les gusta, si yo pongo las raras podcast, miren, está súper bien posicionado, súper bien posicionado. ¿Por qué? Porque están distribuyendo con Google. Acuérdense que Google quiere vender sus plataformas. Entonces, cuando ustedes hagan un podcast, no solamente distribuyan con Spotify, distribuyan con podcast con Google para posicionar, distribuyan con iTunes, porque con Apple Podcast, porque la gente de Apple que usa iPhone es diferente. Sí, como que usan otras aplicaciones, escuchan otras cosas. Entonces, capaz que no escuchen Spotify, sino que directamente escuchan su Apple Podcast. ¿Sí? Entonces, redundancia para distribuir. Y con el caso acá lo mismo que les había contado en el caso de los videos, es importante que los audios tengan descripción y transcripción en texto. ¿Por qué? Para la gente que no escucha. O si nosotros nos da lata escuchar y preferimos leer. También esto nos permite, los audios con transcripción nos permiten posicionar, porque ya saben que Google no puede leer, escuchar, ni ver, solo lee. Entonces, fíjense que aquí en Radio Ambulante, cada uno de sus podcasts, miren acá, Lorena, mi mamá y yo, puedes leer la transcripción del episodio. Y estos tienen en la misma página del podcast, miren cómo se me despliega completita, 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 la transcripción. Aquí está. Y esto es espectacular, porque todo este texto que está acá, aparte de que lo puedo leer, Google va a saber de qué trata ese podcast y Radio Ambulante lo único que va a hacer es ser más conocido y más conocido y más conocido. Entonces, es algo que hay que hacer. Y se fijan con este ejemplo local, con las raras. Ellas están poniendo transcripciones. Están poniendo transcripciones, ¿sí? Tienen como su presentación, que es como cortita, y dicen transcripción del episodio. Por aquí les adelanto que hay un pequeño error, porque sé que muchos la usan como referencia. Si vieron la transcripción, no está en el sitio web. No está. Nos saca a un archivo que está en PDF. Y los archivos en PDF, Google tampoco los lee. ¿Ok? Es como un audio, como un video. Entonces, ¿qué debimos haber hecho acá? Desplegarla o simplemente que esté aquí y no molesta, o si ya les molesta, puedes poner, uno de los administradores de contenido en WordPress puede poner leer más, o en vez de leer más, leer la transcripción y se despliega como en el caso de Radio Ambulante. ¿Okay? Es importante tener las transcripciones. Y acá les tengo una herramienta maravillosa para las transcripciones. Ya se las voy a mostrar. Ya, esto es una herramienta básica, fácil, lo más sencillo que hay, porque uno dirá, oh, transcribir, no sé si ustedes han pasado, son de los que graban clase y después lo transcriben, hay otras aplicaciones que transcriben, pero esto es demasiado sencillo y es utilizar el poder del mismo Google, ¿eh? Pero esto hay que hacerlo en Google Chrome. Acuérdense que Google vende sus plataformas. Entonces en Google Chrome nosotros creamos un nuevo documento de Google y en documentos de Google hay una opción en herramientas que se llama dictado por voz. Entonces, yo en este momento quiero grabarles, miren que estoy grabando un podcast para todos mis estudiantes y miren que a la vez que estoy hablando, esto está traduciendo prácticamente en tiempo real. Y como yo hago esto muchas veces, Google me reconoce la voz y casi todo queda muy bien escrito. Entonces, lo que yo les quería contar es que pueden hacer su podcast
normalmente, grabarlo, y una vez que está grabado y editado, lo ejecutamos en el computador o en su accesorio donde estén, y ponen en marcha el, el, eh, el dictado por voz, y Google va a hacer la magia. Luego lo que queda es ordenar este texto. ¿Ven? ¿Qué más sencillo que esto? ¿Sí? Ya. Y esto ya estamos por terminar, así que antes de terminar les quería mostrar, por si durante el verano tienen tiempo o seriamente quieren incursionar en este tema del podcasting, gracias a las raras, yo descubrí este programa que se llama el Google, pero ¿por qué me salió así? Ajá. Que es el Google Podcast Creator Program, que se realiza junto a PRX, que es como una agente especialista en producción de podcast, PRX esto, y ellos aquí hay un montón de recursos enseñando cosas maravillosas, se pueden suscribir al boletín, y lo más interesante es que si ustedes ya tienen un programa, pueden postularlo a un programa de mentorías que ellos tienen, y las raras participaron en este programa. Eso significa que yo lo he notado, o sea, analizando el caso de ellas, han ido perfeccionando muchísimo el sitio, dándose cuenta de todo lo que se puede hacer con el formato, y pienso que es muy probable que tenga mucho que ver este proyecto, ¿sí? Entonces, para que sepan que eso existe, hay formas de mejorar y de autoeducarse en estos tiempos digitales, ¿okay? No todo está en las universidades, tenemos que buscar cosas por fuera, ¿ya? Entonces, esto les dejo esta gran recomendación. Entonces, bueno, hablamos de el contenido del sonido digital como contenido principal. Ahora nos queda una breve alcance para hablarles de qué significaría como contenido complementario. Nuevamente, es lo mismo que ya vimos con el video, es cuando utilizamos el audio para como soporte o como un elemento que participa dentro de una narrativa multimedia o transmedia. Para esto aquí les quiero mostrar una herramienta, ajá, exacto, aquí les quiero mostrar, bueno, esto es como New York Times, hello, esto es un homenaje a Paula, que mi ayudante, que yo creo que pídale que sea su ayudante, necesitamos a Paula, estoy aquí presionando a Paula, si me ve. Esto es un homenaje a Paula, que le encanta Adam Driver y también le gusta el New York Times. Ella nos pone siempre este ejemplo de cómo se utiliza el audio como complementario. Hay una historia, pero After 9/11, he found himself filled with a desire for retribution, although he wasn't sure aquí tú against lo puedes what. escuchar, es parte de un reportaje. Y lo otro que nos sirve, esto es como un WordPress que hicieron unos estudiantes de la U para hacer un ejercicio donde nosotros podemos subir audios a SoundCloud e incrustarlos en nuestros sitios web, ¿sí? Como parte de aquí de una narración. Mi nombre es Emiliana Jara y desde la Municipalidad de Río Negro nos es un agrado invitarles a... Sí, entonces podemos incrustar en nuestro sitio web, así como nosotros incrustamos video. Lamentablemente en la plataforma que estamos trabajando no podemos incrustar audio de esta forma. Pero para que sepan, en WordPress y los administradores de contenido para hacer sitios web, no como esta plataforma que nos ayuda a hacer solo reportaje, que lo podríamos incrustar en un sitio web, se pueden incrustar los audios para ser complemento de una narrativa audiovisual. Y esta otra herramienta, que es muy interesante, es una herramienta Soundsight, que nos permite incrustar audio en texto. Por ejemplo, 10,000 of Egyptian packed into the hill. ¿Ya? Para hacer esto ahí te explica, tienes que subir la cuña a SoundCloud, de ahí la incrustas, pero así como incrustar un enlace, bueno, uno incrusta un audio. Entonces, music, tú estás leyendo, let's try to sound like the song, but that's title so sick. One, no. ¿Sí? Aquí un ejemplo local, Lorena, ir a la luna de nuevo, ¿sí? Este sitio que tenemos abandonado, pero es como un sitio para practicar y enseñarles cosas. Lorena escribió este artículo y yo le metí aquí malicia. Entonces, tal fue la locura en este sencillo y de la historia del Mayor Tom. Entonces, tú puedes seguir leyendo que el disco que salió en noviembre de ese año. Ya, después. O un extraño personaje que visitó la Tierra y que cantó el esperanzador tema Starman, que podía... Epa,
Ahí no me está, puede ser un problema de... Ahí está el ejemplo. Entonces fíjense que es muy interesante porque uno puede estar como escuchando un recurso audiovisual mientras estás leyendo, es audio, es insertar audio, y esa plataforma se llama Soundsite, ya que la tienen allí. Y bien, por último, lo último es no olviden, jamás olviden que con los audiovisuales y con el sonido, que a veces lo olvidamos, aplican la misma lógica de las licencias y de respetar la propiedad intelectual. Entonces aquí yo les dejo un artículo que está muy bueno, a este sitio sobre legislación musical, Legis Music, donde, y les recomendaría que lo lean completo, porque aquí cometen muchos errores tomando música o sonidos que no deberíamos tomar. Aquí les hacen un repaso por el tema del dominio público, las licencias Creative Commons, pero en este caso cómo aplican a la música y al sonido, y al final del texto nos recomiendan un montón de sitios web donde podemos encontrar música de dominio público que podemos utilizar. ¿Ya? De dominio público, y no solo música, sino esta, por ejemplo, a ver, esta, espérenme, esta, hay una que son bibliotecas de audios también, está Free Music Archive, a ver. Sí, aquí ustedes pueden escuchar ruido, hay también audios, sonidos, y para hacer como recursos incidentales dentro de los audios que vayan a grabar. Y está Yamendo, que era muy popular, pero pasan cosas raras como con Yamendo, que Yamendo era una plataforma de dominio público, sí, de pura música libre, y lo sigue siendo. Pero ahora, si tú quieres utilizar una de estas pistas que no tienen derechos de autor, tienes que pagar. Pero pagar una tontería, es como, se paga súper poco, súper poco. Pero, ¿por qué me parece interesante que la conozcan? Porque para proyectos profesionales es un excelente recurso. Cuando ustedes tengan que trabajar en un medio o algo así, ustedes aquí pagan como $50 por una pista, o pueden pagar una suscripción y pueden utilizar sin ningún tipo de problema y con usos comerciales esta música. Muy extraño lo que está pasando ahora, pero se están encontrando muchas plataformas donde están como que cobrándote por el servicio de encontrarte con esta música, que sí la puedes utilizar, pero para bajarla y tener permiso de utilizarla tienes que pagar. En este caso, por cada pista para un uso no profesional son $10, como 7 lucas. Ya, pero esto es importante para que sepan que existen recursos incluso, y bueno, ¿qué es lo interesante de Yamendo? Que por el hecho de que están cobrando, la plataforma están llegando muchos músicos profesionales, porque el músico también gana un porcentaje de cada bajada de la música que se hace. Está llegando mucha gente con muy buenas propuestas musicales a la plataforma, entonces podemos encontrar cosas maravillosas para sus videos documentales, para sus películas, para las webseries, para todo lo que vayan a hacer, ¿ya? Entonces sepan que la misma lógica que hemos hablado hasta ahora de las licencias digitales aplican para el sonido, que aplican para el audio. Y bueno, finalicemos viendo aquí una reflexión que hace el Digital News Report de Reuters Institute, que ya se lo hemos citado varias veces, que dicen que los medios cada vez más se están dando cuenta que su supervivencia depende de una conexión mucho más fuerte y profunda con las audiencias digitales. Y por eso están saliendo toda esta diversificación de canales, como el podcast, ¿sí? Y como el correo electrónico, como los newsletters, que no hemos hablado de ello, pero vamos a hablar el año que viene, porque quiero que trabajemos con los newsletters también. Es una forma de distribuir, cuando hablemos de distribución de sus proyectos digitales, fantástico, y los newsletters, les hago este spoiler, son una forma de evadir las alcabalas de los algoritmos. ¿Okay? Si eso les interesa, empiecen a googlear. Y bien, tenemos que pensar para nuestras narrativas digitales nuevamente en cómo contar, qué formatos, qué canales nos ayudan a contar mejor la historia, pero en quién, a quién le queremos contar la historia. Porque tenemos que saber quién es esa persona, ¿ok? Como ya Lorena les había hablado en esto de los mapas de empatía de redes sociales, ¿sí? Saber qué escuchan, porque ¿qué hago yo
subiendo como loco videos a Instagram TV porque a mí me gusta y resulta que la gente a la que yo le estoy haciendo esto está en Coinco y no sabe qué es Instagram TV. ¿Ya? Entonces tenemos que estar donde está la gente y diversificar los temas, diversificar los canales. Eso sería, y un gusto haber compartido con ustedes, creo que más de 1 hora, y ya, esta sería mi última clase. La próxima es visualización de Lorena. Nos vemos en las aulas. Cualquier duda, recuerden todas las preguntas que les hago, compartámoslas el día de la sesión para que sepamos más. Me interesa mucho saber cómo usan Twitch. Cuídense mucho.